Hechos capítulo 7. La respuesta de Esteban al concilio. Leamos. Versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? El sumo sacerdote mencionado aquí, en este pasaje, probablemente todavía era Caifás, el mismo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Y este mismo invitó a Esteban a que se explicase de las acusaciones registradas que se le hacían. Pues Esteban estaba acusado de, en primer lugar, a hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En segundo lugar, estaba también acusado de hablar contra el lugar santo, o sea, el templo, y contra la ley. Además, lo acusaron de decir que Jesús destruiría el templo y las costumbres entregadas por Moisés. Así que en su respuesta Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento, un panorama general. No debemos pensar que Esteban lo que quería era instruir al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que estos podían ignorar. No, en vez de esto Esteban enfatizó algunas cosas en la historia judía que quizás el Sanedrín no había considerado. Hablamos de que Dios nunca se confinaba a un lugar como un templo y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar a las personas que Dios les enviaba. Esto también cabe destacar que realmente no fue una defensa por parte de Esteban, pues este no estaba interesado en defenderse, sino que él simplemente quería proclamar la verdad sobre Jesús, digámoslo de una manera que la gente pudiera entender. Versículo 2 al 5. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Lo que vemos en los versículos 2 al 5 es que en el mero principio Esteban enfatizó que el Dios de la gloria apareció a Abraham antes de que éste entrara en la tierra prometida. Dice también el pasaje: no le dio herencia en ella, y también dice que Abraham no tenía hijo. Bueno, pues a Abraham le fue prometido tanto la tierra como los descendientes. Pero Abraham no tenía pruebas externas de ello, solo podía confiar en Dios para el cumplimiento de estas cosas. Y con esto Esteban enfatizó una relación con Dios, de Abraham con Dios, basada en la fe y no en evidencias externas, como venía a ser el caso del Sanedrín respecto del templo o la estructura de esa religión institucional y todas sus costumbres. También es bueno reseñar que aun cuando Abraham estaba en la tierra, él era un peregrino y se consideraba así. Nunca hizo un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido a él y a los que estaban a su alrededor. Esto también fue una reprimenda a los líderes religiosos a quienes hablaba Esteban en el interrogatorio, porque muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos e hicieron ídolos con las bendiciones que se suponía eran el templo y la tierra prometida. Versículos 6 al 8. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Pues la promesa no sería fácil o leve para Abraham y para sus descendientes, pero Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Aquí Esteban sugiere la idea de que
Dios sabe cuidar y proteger a su pueblo, pues él mismo descansaba en aquella seguridad y por aquella seguridad retó al concilio a tener la misma seguridad de Abraham y de su pueblo. Versículos 9 al 16. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. De nuevo, acá Esteban enfatiza la presencia espiritual de Dios con José en todo tiempo, y que José no necesitaba ir a un templo para estar cerca de Dios, pues de hecho ni siquiera existía un templo. En vez de esto, Dios estaba con José todo el tiempo. También dice, movidos por envidia, vendieron a José. Esteban mencionó la historia de José porque este José es una imagen de Jesús, en el aspecto de que los hijos de Israel rechazaron a José, quien más tarde vino a ser un salvador para ellos y de hecho el único salvador posible en ese momento, como lo es para nosotros nuestro Señor Jesús. También leemos el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Bueno, aquí en esta línea descubrimos un dato especial y es que la única tierra que Abraham poseyó realmente en Canaán era este sepulcro, pues el resto todo fue recibido solo por fe. Versículos 17 al 22. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Moisés nos deja ver este párrafo que también era como Jesús, en que fue favorecido por Dios desde su nacimiento y preservado en su niñez. Además, este Moisés también fue agradable a Dios sin tener el templo o las costumbres de la religión institucionales, que en esto enfatizaba Esteban al Sanedrín. Y también Moisés era como Jesús, quien vendría después de él, en que era sabio, hábil con palabras y un hombre de poderosas obras. Aquí parece que estuviéramos definiendo más que a Moisés, a Jesús, pues era sabio, hábil con las palabras y un hombre de poderosas obras. Leemos en el versículo 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En un momento determinado, Moisés bajó de su trono real por cuidado y preocupación por sus hermanos. Esto es lo que podemos ver acá, cuando los visitó. Y esto fue otra manera en que Moisés era como Jesús, el Jesús que vendría después de él. Pues cuando Moisés bajó de su trono real y ofreció libertad a Israel, este fue rechazado y rechazado con despecho.
pues Israel negó que él tenía cualquier derecho de ser gobernante y juez sobre ellos, lo que había ocurrido precisamente con Jesús. Y es que el mensaje de Esteban fue claro. El mensaje era este: ustedes han rechazado a Jesús, quien era como Moisés, pero Jesús era aún más grande que él, y niegan que Jesús tiene derecho a ser un gobernante y juez sobre ustedes. Versículo 30 al 34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Acá en este pasaje vemos específicamente que Esteban enfatiza otra vez uno de los puntos principales con su respuesta al concilio, y es que Dios, su gloria y su obra no estaban confinados al templo, pues Dios se le apareció a Moisés en el desierto antes de que hubiera siquiera un templo. Versículos 35 al 36. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Acá lo que vemos es que, aunque Israel había rechazado a Moisés y a su liderazgo, Dios designó a Moisés con señales inconfundibles, incluyendo la zarza ardiente en el desierto. Y aunque Israel rechazó a Moisés en lo que podría llamarse su primera venida, él siguió siendo el libertador elegido de Dios para Israel. Versículo 37 al 41. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Moisés en los versículos 37 al 41 prometió que vendría después de él otro profeta y advirtió que Israel debería asegurarse de escuchar a este profeta. Pero al igual que Israel rechazó a Moisés, también rechazaron a Jesús, quien es el profeta del que habla Moisés en el pasaje. Dice aquí también: este es aquel. Se refiere al que estuvo en la congregación y el que recibió palabras de vida. Pues bien, Moisés, como Jesús, guió la congregación del pueblo de Dios, disfrutó de una intimidad especial con Dios y también trajo a la luz revelación de Dios. Entonces, por eso decimos que es un tipo y figura de Jesús. El pasaje dice también: entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron. Cuando el antiguo Israel rechazó a Moisés y la obra de Dios a través de él, estos lo reemplazaron con su propia religión hecha por el hombre. Y Esteban, acá en este interrogatorio ante el concilio, y Esteban aplicó la misma idea al concilio a quienes les habló. La frase "en las obras de sus manos se regocijaron" es especialmente significativa, pues una de las acusaciones contra Esteban era que éste había blasfemado contra el templo. Y no fue que Esteban habló contra el templo, sino contra la manera en que Israel adoró el templo de Dios en vez de adorar al Dios del templo. Así como Israel adoró al becerro en el desierto, así ahora adoraban las obras de sus manos. Versículos 42 al 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo,
como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. En su rechazo de Moisés y el Dios el cual lo había enviado, Israel volvió hacia ídolos corruptos, como podemos ver, trayendo sobre sí el juicio descrito en el pasaje citado por el profeta Amós en el capítulo 5. La idea aquí es importante y también asombrosa, pues más tarde Pablo continuó sobre la idea de Dios entregando al hombre a sus deseos pecaminosos en Romanos capítulo 1. Esto hace que cada uno de nosotros considere la pregunta: si rechazamos a Jesús, ¿a qué seremos entregados? Versículo 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo acaso mi mano todas estas cosas? En este párrafo Esteban confronta su idolatría del templo, o sea, la idolatría de estos sacerdotes y de estos fariseos. En hacer esto, en cometer esta idolatría, lo que este falso sacerdocio intentó fue confinar a Dios dentro del templo, pero sabemos que Dios es demasiado grande para caber en cualquier templo que el hombre pueda hacer. En un nivel más sutil, muchos cristianos hoy en día hacen lo mismo. Quizá no sea el adorar al edificio de la iglesia, aunque ciertamente eso ocurre de vez en cuando, pero más bien hablamos del confinar a Dios a un solo lugar. En otras palabras, el único lugar supuestamente donde se encuentra con Dios el cristiano es en la iglesia. En cuanto les concierne, Dios está ausente del resto de sus vidas. Y es por eso que decimos que en la mente y en la vida de algunos cristianos, hablo del día de hoy, parece que Dios vive solamente en las cuatro paredes de la iglesia. Versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Uno puede imaginar los susurros entre el Sanedrín enojado mientras la lección de historia de Esteban comenzó a tener sentido, comenzó a cobrar sentido y estos sacerdotes y todo este concilio cada vez se enojaba más. Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando al que Dios había enviado igual como lo había hecho antes. También les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Casi 20 veces en el Antiguo Testamento Dios llama a los de Israel duros de cerviz. Estos líderes religiosos estaban actuando tal como lo hicieron sus antepasados, pues Israel se enorgullecía de la señal de la circuncisión porque esto los separaba de los gentiles. Y Esteban esencialmente les dijo: ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor. También leemos que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta acusación debe haber enojado a los miembros del concilio, pues ellos se enorgullecían de su obediencia a la ley. Y aunque debe haber ofendido mucho el concilio, pues miramos que el mensaje de Esteban era en verdad. Primero, Dios no hace acepción de lugares, es decir, aunque el templo era un regalo maravilloso de Dios, era incorrecto sobreenfatizarlo como, entre comillas, la casa de Dios.
Segundo, Israel en ese momento era culpable de lo que habían sido culpable los judíos antes, o sea, de rechazar a los mensajeros de Dios. Jesús dijo al respecto que es imposible que odres viejos contengan vino nuevo. Me refiero a Mateo capítulo 9. Y a través de Esteban el Espíritu Santo mostró cómo las viejas tradiciones del judaísmo, especialmente el énfasis excesivo en el templo, no podían contener el nuevo vino del cristianismo. Así que Dios usó el martirio venidero de Esteban para esparcir la iglesia al mundo entero, pero Dios también usó el mensaje de Esteban para mostrar que no había, digamos así, razón teológica para evitar que el evangelio se compartiera también a los gentiles. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El concilio estaba enojado, pero porque el mensaje de Esteban había sido dado en el blanco, o sea, había dado en el blanco, y no podían descartar o ignorar lo que él dijo. Así que el Sanedrín reaccionó con ira en lugar de reaccionar con sumisión al Espíritu Santo. Acá la idea de que crujían los dientes contra Esteban no puede más que recordarnos a la situación del infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Al respecto, 7 veces distintas, Jesús describió el infierno como un lugar de lloro y de crujir de dientes. Estos hombres mencionados acá eran prominentes, eran exitosos y parecían ser muy religiosos, mas estaban rechazando a Dios y lo que estaban haciendo era relacionándose con el infierno y no con el cielo. Versículos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vemos fue un gran contraste con el comportamiento del concilio. Hablo del hecho de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pues esto muestra la fuente de su valor, de su sabiduría y de ese poder del que gozaba al predicar. También dice: vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es difícil describir exactamente lo que vio Esteban. No podemos decir si esto fue una visión personal o si un tipo de ventana al cielo, ventana que pudo haber sido abierta para Esteban en ese momento, pero ir más allá de la descripción sencilla del texto pues sería pura especulación. Continuemos. Versículos 57 al 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, cuando Esteban declaró que vio a Jesús a la diestra de Dios, esto ya fue demasiado para el Sanedrín. Entonces estos reaccionaron rápidamente y de hecho violentamente contra Esteban. Cuando Jesús, recordemos, ante este mismo grupo de hombres declaró que se sentaría a la diestra de Dios, pues estos tuvieron la misma reacción y sellaron su muerte como la muerte de un blasfemo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 26. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estos eran hombres mayores, ancianos y distinguidos que se comportaban de esta manera. Así que la reacción de Sanedrín parecía extrema, pero recordemos que es típico de aquellos que rechazan a Dios y están perdidos en su locura espiritual reaccionar de esta forma. O sea, me refiero a que se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual consideraban como una blasfemia. Esto lo que nos deja ver es que es una cosa peligrosa ser religioso y no llevar una verdadera relación con Jesucristo, pues esto cumple lo que Jesús advirtió en Juan capítulo 16, donde dice: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Aquí también dice: echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Bien, el extenso de su ira, hablo de la ira de Sanedrín, se demostró por la ejecución de Esteban, la cual se hizo sin tomar en cuenta la ley romana.
y que fue realizada simplemente según la costumbre tradicional judía. Me refiero a la lapidación, o sea, apedrear hasta matar al acusado. También dice, y los testigos colocaron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo se quedó allí como el supervisor de la operación, como miembro del Sanedrín. Él también había aprobado, como vemos, la ejecución de Esteban. Y es que en Hechos capítulo 26, más adelante vamos a ver que Pablo dice, cuando los mataron, yo di mi voto. Y la implicación es clara, es que, es que Pablo tenía un voto como miembro del Sanedrín, por lo tanto pertenecía a este concilio. Para finalizar, leamos del versículo 59 al 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza a Dios me refiero, creyendo que Jesús lo cuidaría en la vida venidera. También dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su lapidación, aunque el hombre no sabía que la oración estaba siendo contestada. Pues cuando lleguemos al cielo deberíamos agradecer a Esteban por cada bendición traída a través de su ministerio y al tiempo del ministerio de Saulo de Tarso. Dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban demostró la misma actitud de perdón que Jesús tuvo en la cruz, me refiero a Lucas capítulo 23, pues él le pidió a Dios que perdonara a sus acusadores e hizo las promesas públicamente y en voz alta. Dice también, durmió. Bueno, el texto describe el fallecimiento de Esteban con la mayor ternura posible. En vez de decir simplemente que murió, dice que se durmió con la idea de que se despertó en un mundo mucho mejor. Bien, vemos que Esteban no era un superhombre, pero era un hombre lleno de todo su ser con el Espíritu Santo. Y muchos tienen poca idea de cuán grandemente hoy en día pueden ser usados por Dios, así como Esteban, mientras caminan en el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre eterno y Dios bueno, gracias abundantes a ti en esta tarde por tanta misericordia y tanta gracia y tanta verdad en tu palabra, Señor. Hoy, rendidos de rodillas delante de ti, queremos expresar nuestro gran amor por tu Hijo Jesús, Señor. Y queremos alabarte y bendecirte porque tú nos has dado a tu Santo Espíritu, Señor, para que asimismo podamos tener comunión contigo y con tu Hijo Jesús allá en el cielo. Señor, hoy nos has dado una gran lección acerca de la respuesta que Esteban dio al concilio. Y es que nos has enseñado que debemos gozar de ese poder y de esa valentía de Esteban cuando le dijo al concilio que Dios nunca se confinaba en un lugar, como el templo, y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar a las personas que Dios les envía. Entonces, con esa misma valentía, amado Padre, queremos hablar nosotros, Señor. Y aunque nos acusen de hablar palabras blasfemas contra la religión, Señor, y contra los templos, debemos hacerlo con valentía, amado Dios. Debemos explicarle, Señor, a la religión que viene a ser para nuestros días el concilio, el Sanedrín, que ni Abraham ni Moisés necesitaron un lugar donde adorar, que José tampoco necesitó ese lugar y que todos estos fueron tipo y figura de tu Hijo Jesús, Señor. Debemos obrar, repito, Señor, valientemente como lo hacía Esteban, porque él sabía que Dios sabe cuidar y proteger a su pueblo. Y asimismo debe descansar nuestra seguridad en ti, Señor,
Tú vas a estar con nosotros en todo momento y en todo tiempo, Señor. Y aunque las personas se muevan por envidia contra nosotros como lo hicieron contra José, no debemos desfallecer y, y seguir adelante, Señor. Debemos ser como Jesús, como Esteban, como Moisés, como Abraham, sabios, hábiles con las palabras y hombres y mujeres de poderosas obras. Padre, porque eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Que sepamos declararle al pueblo de Israel y a los gentiles de nuestros días que tú, Jesús, tienes cualquier derecho de ser gobernante y juez sobre nosotros, así como Moisés declaró que vendría después de él un profeta mayor que él. Señor, que tu gloria y que tu obra jamás sean confinadas a un templo, sino que sean esparcidas a las naciones a través de las bocas de tus hijos, de tus misioneros. Amado Dios, te pido de verdad que afirmes en mi corazón esa vocación de ser misionero y en la vida de mi hijo Caleb Josué, que sea doblemente afirmada, Señor, en su vida y en su corazón, esa intención de ser misionero a las naciones y en la vida de todos aquellos que escuchan este sermón. Padre, tú nos has dado palabras de vida. No permitas que miremos hacia atrás, porque los que hemos puesto las manos en el arado, jamás debemos volver nuestra mirada hacia atrás. Que nunca construyamos ídolos corruptos, así sea por ignorancia, como lo hizo el pueblo de Israel, Señor. Nosotros no necesitamos de ningún templo para adorar, Señor, sino que tú nos has hecho tu mismo templo, Señor. Tú habitas dentro de nosotros y nosotros somos tu templo, Señor, y debemos honrarte, así como lo hizo Esteban. Que no seamos esos gentiles que rechazaron a tu Hijo, Padre, sino que esa ley que has puesto delante de nosotros por disposición de tus ángeles la guardemos, Señor. Que nunca rechacemos a tus mensajeros, sino que sean abrazados por nuestra voluntad, Señor. Que sean abrazados por nuestro espíritu. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, así como llenaste a Esteban, cuando él colocó sus ojos en el cielo y vio tu gloria, y vio a tu Hijo que estaba a la diestra de ti, Padre. Cuando él dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así queremos verte, Señor. Todos los días queremos estar llenos de tu Santo Espíritu, de valor, de sabiduría y de ese poder al predicar y verte a ti, amado Jesús, a la diestra de tu Padre. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu gloria, Señor. Perdona nuestros pecados y haznos cada vez más puros para servirte, Señor. El vino nuevo no puede ir en odres viejos, Señor. Nosotros queremos ser esos odres nuevos en los que tú depositas tu palabra y tu vida. Amado, haznos seguir hacia adelante. Padre, porque aún viene la hora cuando cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto lo harán porque no te conocen a ti, Señor, ni a tu Padre. Así que ese es nuestro cometido como misioneros, Señor. Esa es nuestra misión, darte a conocer a ti y a tu Padre. Y que sepamos que si nunca llegamos a ser unos potentes misioneros, como no lo llegó a ser Esteban, que al menos podemos ser mártires, Señor, y dar paso a poderosos misioneros como fue Saulo de Tarso. Señor, nuestra obra nunca se va a perder, y es que ni una sola de tus palabras caerá al suelo sin antes dar fruto. Amado, no les tomes en cuenta el pecado de aquellos que nos persiguen y nos atribulan. Que no les tengas en cuenta ese pecado. Y que cuando tú, Señor, permitas que durmamos en tus brazos, tú nos estés esperando allá en el cielo, Señor, para recibir de tu dulce boca, Señor, esa dulce frase que nos dirá, bienvenido a casa, hijo. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.